¿Cómo crecer en espíritu? ¿Cómo crecer? ¿Cómo llevar mi vida cristiana un poco más allá y comenzar a formarnos en Cristo? Comenzar a sobreedificar en lo edificado, en el fundamento que es Cristo. Ese es el tema de hoy. Ya Virginia ha dado algunas luces de lo que puede ser la respuesta, de lo que es la respuesta. Por tanto, vamos a verlo en detalle aquí en esta mañana. Regresamos nuevamente a nuestra figura del ser, ¿no? Sabemos que nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hacerlo hoy de diferente manera, aunque no me va a alcanzar el dibujo. Bueno, vamos a hacerlo como siempre. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? O lo que es lo mismo, una dimensión espiritual, una dimensión psicológica y una dimensión corporal o morfológica, o fisiológica o anatómica, que es el cuerpo. Habíamos visto ayer que en el alma se concentran nuestros sentimientos, emociones, conocimiento, voluntad, ¿cierto? Habíamos visto ayer eso. Pero, ¿qué es crecer en el espíritu? Crecer en el espíritu no es tener en cuenta el alma ni el cuerpo, sino esta área que está aquí. Esta área espiritual que se conecta directamente con Dios y Dios nos habla a través de ella, es el espíritu. Es importante para el crecimiento. Nosotros a veces en la parte física nos nutrimos, eh, tenemos una buena alimentación, queremos tener una buena alimentación, comiendo proteínas, vegetales, vitaminas, suplementos, y ese es el afán de muchos, ¿cierto? Hernán decía que él cuando iniciaba, él todas las mañanas se levantaba a hacer ejercicio, coger músculo. Hernán nos daba el testimonio que el espíritu no lo alimentaba, ¿cierto? Ahora también algunos se concentran en su parte del alma, algunos quieren nutrir su alma, quiere decir nutrir sus conocimientos de las cosas, formarse en la ciencia, algunos quieren en las emociones, alimentar sus emociones, sus sentimientos con cosas que le brindan las cosas materiales, viajes, etcétera, ¿cierto? Mucha gente se concentra en eso, pero muy pocos se concentran en nutrir, en alimentar la parte espiritual. Y ya Hernán nos da testimonio, Hernán es testigo de que él ahora todas las mañanas ya no hace ejercicio físico, sino que lo primero para él es el área espiritual. Qué bueno que Hernán nos haya dicho eso, porque sabemos que es así. Entonces, ¿cómo crecer en el espíritu? ¿Cómo crecer en el espíritu? Primero, hay que aumentar, voy a escribir aquí, aumente la concentración. Yo soy químico también y yo digo, aumente la concentración, ¿cierto? Aumente la concentración en espíritu. Disminuya un poco la concentración en el alma y mantenga su cuerpo equilibrado, ¿cierto? Mantenga su cuerpo equilibrado. Porque para buscar en el espíritu hay que disminuir un poquito el ego, hay que quitar estructuras mentales. Recuerdan que ya habíamos hablado de eso, quitar esas estructuras rígidas mentales que tenemos en nuestras vidas, que no nos permiten encontrarnos con Dios. Y todo esto redunda en una sola cosa: no vivir por emociones, no vivamos por emociones, sino por convicción, vivir por convicción. ¿Qué es vivir por convicción? Viva convencido de que Jesucristo es el Salvador. Viva convencido de eso. Viva convencido de que Dios es el que tiene todo para mí y el que me da todo. Para crecer en el Espíritu, entonces debemos vivir convencidos de que Dios es el Señor, que Dios es el único Dios, poderoso y capaz de cambiar todo, capaz de hacer todo por nosotros. Cuando yo vivo por convicción, les voy a decir aquí una cosita importante. Cuando yo vivo por convicción, el amor, la paciencia, la templanza,
todos los frutos, ¿recuerdan? La templanza, todo esto, la felicidad, el ser feliz. Cuando uno como ser humano vive por emociones, uno cree que el amor es una opción, uno cree que la paciencia es una opción, uno cree que la templanza, uno cree que la felicidad es una opción. Pero cuando yo vivo por convicción, yo entiendo que el amor es una decisión que yo debo tomar para mi vida, que yo debo vivir en amor. Si yo quiero crecer en el espíritu, tengo que vivir en el amor, no tener el amor como alternativa, porque muchos dicen yo amo, o le ponemos trabas, o le ponemos, ¿cómo se dice?, condiciones a los frutos del espíritu, ¿no? Le ponemos condiciones. El amor, yo amo si alguien me ama, o yo amo si de verdad yo veo que mi amor allí va a ser correspondido, ¿cierto? ¿Qué tal si Dios hubiese enviado a su único hijo con una condición? Nos hubiese dicho, listo, yo les envío a mi hijo, van a morir por ustedes, pero si ustedes eh, de verdad quieren que así sea. Mucha gente dice que no, ¿cierto? Aquí la paciencia no es una opción para el cristiano. La paciencia es el único camino. La templanza es el único camino, sin condiciones. La felicidad. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, nosotros vivimos en abundancia, en riqueza, una vida con propósito, una vida con sentido y una vida con felicidad. Por lo tanto, nosotros debemos vivir convencidos de que esto es así, de que esto es una realidad en mi vida. El amor es una realidad, la paciencia es una realidad, la templanza y otros muchos frutos, benignidad, mansedumbre, todo eso es para mí un hecho. Yo vivo por hechos, no por emociones. Yo vivo por convicción, no por emociones, ¿de acuerdo? Iniciando allí, espero que hayan entendido esta parte, ¿no? Ahora vamos a versicular todo, vamos a relacionarlo con la palabra de Dios, no con lo que yo diga, sino con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer? Usted es un bebé. Usted cuando recibe a Cristo es un bebé. ¿Y cuál es el objetivo? Que usted vaya creciendo, ¿cierto? Hasta convertirse en un adulto. ¿Qué significa un adulto espiritual? Un adulto espiritual es adquirir madurez, solidez espiritual. En cambio, el bebé es fluctuante. El bebé, el que es niño espiritual todavía, es fluctuante. El bebé todavía es carnal, ¿sí? Entonces tenemos que pasar de lo carnal a lo espiritual. ¿Sí? En cambio, el que tiene ya, que es firme en la fe, ese es el objetivo de nosotros, ¿cierto? Ya es espiritual. O sea, ya no tiene, como en primer lugar, ya no tiene el cuerpo como ejercitándolo todo el día y viendo el cuerpo. Ya no se enfoca en el alma, no se enfoca en la dimensión psicológica, sino que se enfoca en las cosas que vienen del cielo, en las cosas de Dios. Se enfoca en amar, tener felicidad, se enfoca en la abundancia que es Cristo. Enfocaditos en eso es que comenzaremos a crecer. Entonces, como primer punto, clave para comenzar a crecer, primero, ténganlo en cuenta, vivir por principios. Vivir por principios quiere decir, usted, ¿qué es lo primero en su vida? ¿Qué es lo primero? ¿Sus amigos o su familia? ¿Qué es lo primero? Eh, ¿Levantarse en las mañanas a hacer ejercicio o a leer la palabra? O sea, hay que definir cosas que son primeras en nuestra vida, ¿cierto? Hay que definir. ¿Qué es lo primero? Vivir por principios. Vivir buscando las cosas que edifican, dándole el primer lugar a Dios
y dándole el primer lugar a lo que me hace crecer, a lo que me edifica, a lo que ¿sí? No perder el tiempo, amados, en cosas que no nos hacen crecer, en cosas que no nos sirven para nada, que no son útiles a nuestras vidas. Por ejemplo, si yo tengo una amistad que me ha traído es problema, que me ha traído, que no me edifica, que no me hace crecer, lo siento, hay que primero llevarle la palabra y tratar de convertirlo, pero si a mí no me hace crecer, pues es mejor guardar una distancia. No quiere decir que nosotros aborrezcamos a los demás y que no, es mejor, no digo en cuanto a personas, sino digo en cuanto a las cosas que me rodean, hay que eliminar aquello que no me edifica. Y darle el primer lugar a qué? A la comunión con Dios. Darle el primer lugar a la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Bueno, darle el primer lugar a la oración, darle el primer lugar a la palabra, darle el primer lugar a la formación en mi vida, darle el primer lugar a la administración, administrar mi tiempo con Dios, ¿cierto? Ministrar. ¿Y qué debo ministrar? El tiempo. Debo sacarle tiempo. Ustedes no saben cuánto, no tienen una idea de más o menos cuánto debemos entregarle a Dios diariamente. Pues sáquele el diezmo, sáquele el diezmo. Yo sé que muchos le tienen miedo al diezmo, ¿no? Pero el diezmo no es tanto dinero, porque la gente se mete que el diezmo es dinero. Pues dedíquenle al Señor el 10% de su tiempo para que lo demás, el tiempo restante, también se lo dediquemos a Dios, pero en obra, mientras que el 10% vamos a dedicárselo en formación, en oración, en administración, en la palabra, en lectura de la palabra. ¿Cuánto es 10% de 24 horas? Pues dedíqueles al menos 2.4 horas diarias. Es una recetica que se las dejo allí. Ahora, si no cumplen esas 2.4 horas, no se preocupen, que el Espíritu Santo es el que da el tiempo y el que da las ganas. ¿Cierto? Vamos 2.4 horas. Aquí en el devocional conjunto que estamos realizando, pues ya llevamos una horita, ¿cierto? Y llevamos una horita. Pues el resto del tiempo nos faltarían 2 horas 20 minutos o 2 horas, sí, 2 horas 20 minutos más o menos. Entonces, 1 hora 20 minutos, entonces el resto de tiempo ya le dedicamos aquí al conjunto, ¿cierto? Ahora usted dedíquele a Dios 1 hora y media en oración, en lectura de la palabra de manera personal y privada. Y así vamos teniendo una buena costumbre con Dios. Hernán, por Señor, allí, adelante. ¿cuánto le dedicabas tú a hacer ejercicio? No, ¿Cuánto tiempo? casi que un 50% del día, ¿no es? Es cincuenta increíble, por ¿no? ciento del día, imagínese. Claro, me paraba a las 5 de la mañana o 4 de la mañana y eran las 7 todavía no había terminado, porque tenía un ritmo de vida bastante disciplinado con eso, ¿no? Con la parte deportiva. Pero una vez que entro en el proceso de transformación por necesidad y por convicción, la cosa cambia. Y aclaro algo, para hacer complemento del comentario que estamos haciendo en cuestión. No dejo de hacer ejercicio, simplemente que mi orden de prioridades cambió. Lo que antes hacía en la mañana pasó a ser última frecuencia en mi vida. Igual continúo con mis responsabilidades, con mi atención personal, pero la prioridad cambió. Lo primero que hago en las mañanas es dedicarle tiempo a Dios de manera personal, de manera conjunta, y los invito a que sigan ese ritmo, porque la vida te cambia y es para bien. No vas a perder nada, vas a ganar muchísimo y más de lo que tú puedes imaginarte. Hago esa invitación amplia para todos acá. Muy bien, con esa invitación que nos hizo Hernán, vamos a pasar al segundo punto para responder a la pregunta. ¿Cómo crecer en el espíritu? Viva por principios. Claro está, sin descuidar el resto, ¿no? Como dice Hernán, sin descuidar las otras cosas, pero vivamos dándole el primer lugar a Dios y ocupándonos de Él, ministrando el tiempo, porque somos ministros de Cristo. A nosotros se nos ha dado esa tarea, esa delegación importante, debemos ser responsables. Ahora, segundo punto, ¿cómo crecer en el espíritu? Primero, vivir por principios de vida, vivir por principios.
Segundo, anótenlo allí, llénese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Fortalezcase en el Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es eso? ¿Sí? Porque es fácil decirlo, pero no sabemos, no tenemos una orientación clara de qué es eso. No sabemos en realidad a veces qué es eso. Entonces recordemos que llenarse del Espíritu Santo es fortalecerse en él. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos a veces vivimos flacos, ¿cierto? Vivimos desnutridos en el Espíritu. Que ya sabemos que el primer lugar es a Dios. Ahora comenzamos a que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Comenzamos a sentir ese nutrimiento, esa llenura del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5:18, Hernán, por favor. Ok, dame un segundo. Efesios 5:18. Mientras buscamos Efesios 5:18, tú sabes que yo me encontraba en la UCI carente del Espíritu Santo. Y una vez que las cosas cambian, pues ya estoy en el campo de batalla nuevamente. Repotenciado, energizado. Efesios. ¿Cuándo fue eso, Hernán? Bueno, este comentario es haciendo mención a lo que era mi vida pasada, ¿no? Cuando no tenía un orden en mi vida, cuando las prioridades eran otras, y colocaba cualquier cosa por encima y por allá, si acaso me acordaba de Dios. Pero la misma situación me hizo doblegar rodillas, me dio, como dicen por acá en Venezuela, 2 carajazos en la cabeza para que pudiese reflexionar y darte cuenta cuál es el camino correcto. Y ya mucha de la historia tú la conoces, ¿no? Para no hacerla aquí muy larga. Pero ese es el orden prioritario hoy en día. Continúo con mi deporte, pero la orden está por encima primero Dios. Y a pesar de que tú andes en el camino de Dios, no dejas de hacer las cosas que te edifican. Simple y llanamente que el mismo Espíritu Santo te aleja de las cosas que no te edifican, que tú pensabas que te edificaban, pero sin darte cuenta estabas cometiendo un error. Efesios 5:18. Sí, señor, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo hace que uno aborrezca lo que no es de Dios. ¿Qué dice Hernán? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Del Espíritu Santo, ¿sí? Correcto. Muy bien. Sed llenos del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa este versículo? No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Todo aquello que el mundo me ofrece, los vicios, las malas costumbres, los malos hábitos, todo eso que el mundo me ofrece, nosotros podemos embriagarnos con eso, ¿cierto? Embriagarnos con lo que el mundo nos ofrece, pero con que nosotros debemos llenarnos realmente con las cosas de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tomar la decisión de hacerlo, y debemos poner allí todo nuestro esfuerzo, ¿cierto? Sabiendo que lo vamos a hacer por Cristo Jesús, sabiendo que todo nos llevará bien. Y si leemos lo que Virginia nos leía, 1 Corintios 3, versículo 3, ¿qué dice, Hernán? Dice lo siguiente, 1 Corintios, versículo 3. Ya va, dame un segundo, Elkin, que lo perdí por acá. Hermanos, Corintios 3. Ajá. Versículo 13. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Muy bien. Entonces, en el versículo 3, en esta versión, dice, pues todavía no siguen al Espíritu. Hay que seguir al Espíritu. No hay envidias y peleas entre ustedes. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier persona del mundo. Actuamos a veces, decimos ser espirituales, decimos ser hijos de Dios. ¿Y cómo es y qué es lo que reflejamos? Lo contrario, ¿cierto?
Si yo estoy aquí, estamos en la transmisión y terminamos a las 6 y nos vamos a nuestros trabajos o nos vamos a nuestros quehaceres y allá comenzamos a hacer los mismos de siempre y nos dicen, oiga, pero usted lleva ya tantos años, 10 años en la vida cristiana y sigue siendo el mismito, igualito, con los mismos chismes, con la misma grosería, con las mismas disensiones, con las mismas peleas, igualito. Entonces, ¿no somos acaso carnales? ¿Qué es entonces embriagarse con vino? ¿Qué es andar en el mundo? Andar en los chismes, en las peleas. Aquí dice eh, peleas entre ustedes, mm, diciendo, siguiendo a hombres, ¿no? Siguiendo a hombres. Por ejemplo, aquí decía que algunos eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Pedro, y disputaban era eso, cosas de hombres, no cosas celestiales. Y en eso los exhortaba Pablo a través de esta carta. ¿Listo? Sí, eso. Llenados del Espíritu Santo. Cuéntame, ¿verdad? Aquí comenta Doris que hablamos pero no predicamos. Yo tengo por acá otra cosa que contar con respecto a lo que estamos conversando hoy en día. Cuando se habla que Dios nos da la riqueza, tendemos a confundir que son riquezas materiales y se viene hablando de hace tiempo que es otro tipo de riqueza, una riqueza que no tiene precio, es mucho mejor que cualquier otra del mundo que pueda existir, porque existen muchas personas en el mundo y creo que lo voy a decir con mucho carácter, y yo era una de esas que vivía para trabajar. Y legalmente, si cambiamos la fórmula, uno debería trabajar para vivir, ¿me entiendes? Pero hay quienes viven para el trabajo. Entonces, cuando tienes ese orden en tu vida, se te olvida el mundo, se te olvida el mundo, se te olvida lo que tienes alrededor, se te olvida quién es tu creador y comienzas a malgastar tu tiempo y te persigues riquezas que nunca podrás llevarte el día que te partas de acá. Entonces tiene que haber un orden muy, muy sensato con todo esto. No digo que no trabajen, sí, trabajemos, cómo no, chévere, pero dediquémosle un tiempo a Dios. ¿Qué cuesta? 2.4 horas es el 10% de lo que debemos dedicarle. Entonces resulta que decimos que no, que Dios no, me da fastidio, que ladilla, dedicarle un tiempo a Dios, yo no voy a agarrar la Biblia para leer nada. Ah, pero si tienen la misma habilidad para agarrar un fin de semana, caerse a tragos por ahí hasta las 4 o 5 de la mañana, aquellas personas que lo hacen, ¿no? Con todo respeto. Solamente un comentario para que lo reflexionen. Y dedican 5 o 6 horas a cosas que no te edifican, pero te quejas por dedicarle un poquitico a Dios. Yo los invito a que saquen esa cuenta y vean qué edifica y qué destruye. Amén. Bueno, con eso en mente, vamos al punto final, que es el tercer punto, ¿cierto? El tercer punto. Teniendo en cuenta todo lo que ha dicho Hernán, lo que hemos dicho acá y lo que hemos leído, primero, vivir por principios, darle el primer lugar a Dios, darle el primer lugar a las cosas de Dios, ocuparse de las cosas de Dios en oración, en palabra, en formación, ¿cierto? Apartando el tiempo, apartando nuestro mismo ser para Dios, apartados del mundo, apartándonos del mundo. Entonces, lo segundo, llénese del Espíritu Santo, no se llene las cosas del mundo, llénese del Espíritu Santo de Dios, llénese en realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? No embriagándonos con vino, entregándonos a Él, dejando las disputas, dejando las cosas del mundo, ¿cierto? Apartándose para Él. Y tercero, esto sí hay que tenerlo en cuenta, quiero que se vayan con esto, haga lo que usted haga, amados, así usted lea la palabra, así usted se forme, así usted esté en comunión con Dios, haga lo que usted haga, no importa, porque el crecimiento lo da Dios, el crecimiento lo da Dios. Usted riega, uno riega, el otro edifica, pero nosotros debemos tener cuidado. ¿Cómo se sobreedificamos? Pero entendiendo que el crecimiento y los frutos lo da Dios. Nosotros solo nos disponemos nuestro corazón como ese terreno para que Dios are. Cuando yo le digo a Dios, Padre, entra en mi corazón, examina mi corazón, comienza a labrar mi corazón, a sacar la maleza, a sacar aquello que no nutre,
que no me nutre, que no me edifica. Yo solo me dispongo para Él y busco cómo sobreedificar sobre lo edificado. O sea, ya tengo el fundamento que es Cristo. Yo sobreedifico haciendo cosas, ¿cierto? Para Cristo, no para salvación, sino para darle la gloria a Dios, porque ya somos salvos. Lo tercero, entender que haga lo que yo haga. Quien determina si voy a crecer es Dios. Leamos entonces versículo 6, Hernán, al Dice, 10, por favor. dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Está clarito, ¿viste? Muy bien. Sí, señor. O sea, usted haga lo que haga. Usted tiene que tener la confianza, tiene que tener la convicción de que Dios va a dar el crecimiento, pero en los tiempos de Dios, porque a veces nosotros decimos, yo oro, yo alabo, yo busco de Dios, le doy el primer lugar, soy lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué pasa que no crezco? No se preocupe, siga en esa misma tónica que el crecimiento lo da Dios. No debemos preocuparnos por dar los frutos, no debemos preocuparnos porque hayan ramas en ese árbol, no, el Señor da el crecimiento, porque Él labra nuestras vidas, aquí dice en la palabra, que Él labra, Él abona, Él hace el trabajo allí de quitar la maleza, de quitar aquello que no le sirve para el crecimiento de nuestras vidas. Entonces con esto vamos a terminar. Padre de los cielos, hoy te damos gracias, Señor. Si usted es nuevo en este lugar, yo quiero que ponga sus manos así y repita conmigo estas palabras para que aceptemos a Cristo en nuestro corazón y iniciemos el proceso. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi corazón y en mi vida y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.